noches, Miguel, Víctor, Maite, todos los compañeros que vienen una vez más a participar de este momento. Gracias por la oportunidad al Centro Espírita Sin Fronteras de que una vez más estemos por aquí. Me vais a perdonar hoy porque tengo la voz un poco tocadita por un constipado, que esto de la primavera no sabe si hace calor o si hace frío, y creo que mi garganta eh, se ha confundido un poco, no sabe qué hacer, y entre una cosa y otra pues me he constipado un poquito, pero creo que se va a escuchar bien. El trabajo que voy a compartir con vosotros hoy, como decía Miguel, nos lo han dicho los espíritus. Un trabajo que presenté por primera vez en el Centro Espírita Irene Solans en Lleida, que Xavi me invitó para participar ahí con los compañeros. Y me pedía que presentara el libro de los espíritus. Entonces, muchas de las consideraciones que os voy a presentar, que vamos a estar charlando esta noche, seguro que ya habéis pensado, ya lo habéis leído, ya lo sabéis de A a Z. O sea que poca novedad hay en una presentación que se hace sobre un libro que es de lectura básica, que todo espiritista pues ya lo habrá leído, pero el libro de los espíritus también es este tipo de lectura que cada vez que vuelves a él encuentras cosas nuevas, ¿no? Cada vez, cada pregunta que tú tienes que volver a ella, le puedes dar ahí un puntito extra. Bueno, para empezar os voy a contar que yo no siempre he sido espiritista en esta encarnación. Yo, antes de ser espiritista, me decía católica. Y digo me decía porque entre ser muy católica y ir dejando de serlo hasta casi no ser nada, pasó de todo. Pero bueno, tuve oportunidad de conocer el espiritismo porque la familia pues empezó a conocer, y así mi madre, que fue conociendo el espiritismo, pues me introdujo ahí en las lecturas, ¿no? Entonces leí por primera vez, me regaló por Navidad, un verano que fui a Brasil, pues me regaló una cajita con las obras básicas del espiritismo. Y una de las obras básicas, pues, cuando yo dije, de acuerdo, entonces esto del espiritismo eh, es verdad, pues se puede comunicar uno con los espíritus, pues me quiero comunicar con mi abuela. Y entre los libros de la obra básica estaba ahí el libro de los mediums, y en este libro pone, en la tapa, si os fijáis, pone Manual Práctico de Comunicación con los Espíritus. Entonces yo pensé, perfecto, pues yo, ya que esto del espiritismo será verdad, porque el primero que leí fue Introducción al Espiritismo, ya sabía de qué iba, y enseguida dije, vale, pues soy espiritista, entonces voy a leer el libro de los espíritus, el libro de los mediums, porque quiero comunicarme con mi abuela. Y al abrir el libro de los mediums y empezar a leer ahí la introducción, dice Kardec que si quieres ser un espiritista serio, debes empezar por el libro de los espíritus. Y yo dije, vale, Kardec. Pues cerré el libro de los mediums, lo puse aparte y abrí el libro de los espíritus y empecé a leer este libro. Y cuando acabé de leer el libro de los espíritus, había comprendido que no hacía falta un manual de comunicación práctico para ponerme en contacto con mi abuela, porque ya estaba en contacto con ella todo el tiempo. Entonces, la lectura del libro de los espíritus me, me, me dio, además de conocimientos y respuestas a inquietudes que podía tener, pues mucha paz en este sentido. Y bueno, voy a compartir con vosotros un poco de esta historia. Y aquí empezamos precisamente por donde os comentaba, que nos dice Kardec en el libro de los mediums, que si tú quieres ser un espiritista serio, pues empezarás por el libro de los espíritus, que es donde están los fundamentos de la doctrina, ¿no? La doctrina está basada en tres pilares, que son el moral, el científico y el filosófico. La parte moral, que son los principios de la doctrina de Jesús, aquello que
debe pautar la actitud, la vida de la persona. La parte científica está en el libro de los mediums, científica en el sentido de que se puede comprobar, hay una forma pragmática, evidencias empíricas de que los espíritus realmente se pueden comunicar, y Kardec tenía la esperanza de que la ciencia se interesaría por este campo de investigación. Poco a poco las cosas van sucediendo, tal vez no de la manera como él pensó en aquel momento, ¿no? Que las cosas iban a suceder. Y la parte filosófica, ¿por qué filosófica? Porque solo a través del razonamiento, a través de las explicaciones que nosotros damos a preguntas que nos hacemos respecto a la vida, pues aquí está esta discusión filosófica sobre de dónde hemos venido, quiénes somos, a dónde vamos a ir. Y aquí está, ¿no? El libro de los espíritus. Vamos a ver, estas son algunas preguntas, inquietudes que nosotros vamos a encontrar en este libro. Pues hay personas que se preguntan cosas, tienen muchas preguntas en sus vidas, ¿no? Yo tengo una amiga Andrea del Centro Espírita Mario Domingo Soler, que me decía que desde niña tenía preguntas sobre, ella miraba las estrellas y pensaba, ah, ¿habrá vida en otros planetas? ¿A dónde vamos a ir nosotros cuando desencarnemos? Porque ella sí que creció en una familia espiritista. Yo pensaba, Dios mío, yo nunca me he hecho este tipo de preguntas de niña. Pero hay mucha gente que tiene inquietudes o que por lo menos no las tiene desde siempre, pero a raíz de empezar a leer, de empezar a pensar que puede aprender sobre el mundo de los espíritus, el mundo espiritual, pues empieza a pensar, pues el alma es inmortal, la naturaleza de los espíritus, quiénes somos, de qué está compuesto nuestro cuerpo espiritual, las leyes morales, ¿no? La vida futura, por qué está condicionada, la vida presente, de qué es resultado. Y todo esto según las enseñanzas de los espíritus, enseñanzas que han sido compartidas con mediums en el siglo XIX. Kardec lo que tenía era esta metodología de ir recibiendo respuestas a preguntas que él había enviado a diferentes métodos, seleccionaba las respuestas que estaban más de acuerdo, ¿no? Eran más frecuentes las respuestas, y tenía una metodología que era como muy seria. Si algo no cuadraba o no se confirmaba por otras respuestas, pues él rechazaba esta respuesta, porque decía que era mejor rechazar una verdad que aceptar mentiras, ¿no? Era mejor, ¿cómo era? Rechazar 10 verdades, no, ¿cómo era? Rechazar 10 mentiras que aceptar. Ay, ahora me he liado con esto. Era mejor rechazar una verdad que aceptar una mentira. Ahora con los números me he liado. Gracias, Miguel. Mejor rechazar 10 verdades que aceptar una mentira. Esto era. Pues aquí, esto es básicamente lo que vamos a encontrar en el libro de los espíritus y cómo Kardec empezó. De todas maneras, antes de entrar en materia de lo que es el libro de los espíritus y ya con las explicaciones que nos encontramos en la introducción, nosotros vemos como nos explican que no estamos como espiritistas, nosotros no estamos solos, porque pertenecemos a una gran familia, que es la familia espiritualista, una familia que sabe, que cree y o sabe que existe algo más que la materia. Esta familia está compuesta por personas que son de diferentes religiones, como el budismo, el islamismo, el catolicismo, el evangelismo, y personas que a lo mejor no tienen ninguna religión definida, pero sí que saben o creen que tiene que haber algo más que la materia. Pues esta gran familia de espiritualistas, ahí estamos nosotros. Todo espiritista será un espiritualista, pero lo contrario no siempre es verdad. No todo espiritualista es espiritista. Para ser espiritista, nosotros tenemos que portarnos de una determinada manera, o por lo menos compartir unos valores y una forma de hacer que nos caracterizan a nosotros. ¿Qué forma de hacer es esta? Que muchas veces sorprende a las personas. Es
como os pongo aquí la foto de Pedro, Pedro, el poeta que canta, vino a cantar en la sesión de San Jordi que nosotros hicimos en Paseo de Gracia, vendiendo libros espíritas ahí, haciendo divulgación espiritista en Barcelona. Pedro vino a Barcelona por sus propios medios. Nosotros no le podíamos pagar el billete. Entonces, él vino por amor a la doctrina y por compartir con nosotros este momento, traer su voz y estar alrededor de nuestra banca de libros cantando. Se acercó un señor y quería pagarle a Pedro, darle una moneda, porque pensaba que este cantautor ahí en la calle pues cantaba bien y le quería dar una moneda, ¿no? Y Pedro dijo, no, no, señor, esto no lo hago por dinero. Y el señor se espantó y dijo, pero ¿por qué? ¿Cómo que no lo haces por dinero? No, no, lo hago para que este ambiente esté agradable. Y aquí tenemos libros de divulgación espiritista y esta zona de aquí son libros gratuitos. Y el señor se espantó, pero ¿cómo puede ser? ¿Estáis regalando libros el día de San Jordi? Pues sí, este día de San Jordi nosotros vendimos 30 libros y regalamos 300. Estos libros que regalamos, algunos eran de distribución gratuita y otros eran comprados por nosotros, por CEADS. Y esta es la manera de hacer espiritista, que todo el servicio que el espiritista hace es una forma de caridad que hace para su propia evolución. Él lo hace con espíritu de caridad, de servicio, de alegría, de entrega, pero esto se convierte en algo, si esto se convierte en algo positivo para los demás, perfecto, pero si no, en nosotros tener la oportunidad de servir, ya estamos felices nosotros los espiritistas. No hay ningún ánimo de lucro en nada de lo que se hace en el centro espiritista, en la doctrina espírita. Luego se puede preguntar si uno puede ser espiritista en casa, lejos del centro espírita. Y sí que se puede ser. Hay muchos espiritistas que o bien no tienen la oportunidad de ir a un centro espírita porque no hay un centro espírita en su localidad, o porque no tienen tiempo, por alguna razón, pues no se acercan a un centro espírita. Lo que pasa es que si tú no tienes la oportunidad de compartir con los demás, a lo mejor la información queda solo intelectual. En el centro espírita nosotros tenemos oportunidades de enriquecernos los unos a los otros y de recortarnos la crista los unos a los otros también. Nosotros os pongo aquí una foto de nuestro centro espírita de CEAX, en que estábamos ahí haciendo piñas, somos muy felices y nos queremos mucho. Y esto no quita de que tengamos muchas situaciones difíciles, muchos puntos de vista diferentes, maneras diferentes, ritmos diferentes de hacer las cosas, pero en esta convivencia nosotros crecemos como personas y aprendemos mucho uno de los otros mientras estudiamos la doctrina. Entonces, el centro espírita no deja de ser una escuela de amor donde la gente pues crece uno de los demás estudiando la doctrina, que es una doctrina moral, de educación del espíritu, que nos enseña a convivir mejor, a vivir, sí, pero especialmente a convivir mejor, porque si convivimos mejor, vivimos mejor también. Los principios de la doctrina espírita que nos dicen los espíritus está ahí en el libro de los espíritus, pues nosotros sabemos que existe Dios. Le llaman en el libro de los espíritus la inteligencia cósmica, la inteligencia suprema, ¿no? Este algo que luego hablaremos un poco más. Nos hablan también de la existencia y sobrevivencia del espíritu. O sea, el espíritu hay algo más que la materia. Nosotros somos más que cuerpos. Nosotros tenemos algo más que neuronas. Para que la neurona, que es la parte biológica, funcione, tiene que haber aquí un principio espiritual que anima este cuerpo. Sabemos que existe el libre albedrío. Nosotros no estamos predestinados a nada, no somos títeres en las manos de Dios. Aquí existe una capacidad humana de elección de su propio destino y que tenemos responsabilidad por las elecciones que nosotros hacemos. Esta responsabilidad se plasma en lo que es la reencarnación, otro principio de nuestra doctrina.
sabemos que no vivimos una única vez, que nosotros tenemos muchas existencias físicas y que nuestra vida está compuesta por todas estas existencias físicas, más el tiempo que pasamos en el plano espiritual. Sabemos también que los espíritus se pueden comunicar, se comunican a diario en muchos centros espíritas, algunos recibiendo orientación, otros compartiendo orientación, otros de momento rechazando la información que se les da, pero hay comunicación entre los diferentes planos de la vida, así como también hay una pluralidad de mundos habitados. Ya nos lo decía el maestro hace 2000 años, decía, hay muchas moradas en la casa de mi padre. Y la moral, que es la base del espiritismo, es la moral cristiana, y nosotros utilizamos esta moral para evolucionar intelectual y moralmente. De manera que el cristianismo no deja de incluir a los espiritistas. El cristianismo no es monopolio de una religión. Los católicos son cristianos también, pero no son los únicos cristianos, ¿verdad? Todo aquel que sigue la moral de Jesús, las enseñanzas del Maestro, que son enseñanzas que pueden ser compartidas por todas las personas que las analicen con tranquilidad, pues van a entender que son orientaciones para todos los espíritus que evolucionamos en este planeta. Todos estos principios que nos llevan a entender las cosas. Y el libro de los espíritus, esta metodología que utilizó Kardec, ¿no? De preguntas y respuestas, rechazar verdades de las que no se está muy seguro, para no aceptar una mentira, para estar totalmente seguro. Toda esta metodología, toda esta preocupación en ordenar estudios es una señal de la fe que nos anima a los espiritistas, que es una fe razonada. Por esto nosotros tenemos una filosofía de vida, no tenemos una religión tal como otros compañeros espiritualistas pueden tener. No tenemos una jerarquía estructurada, sí que tenemos asociaciones que nos ayudan, federaciones que nos ayudan a organizarnos como colectivos, pero nosotros no tenemos una jerarquía religiosa, no tenemos mitos, no tenemos dogmas. Lo que tenemos son nuestra capacidad de pensar y no debemos renunciar nunca a ella. No todo lo que dicen los espíritus debe ser tomado como verdad, así como Kardec también rechazó algunas verdades para no aceptar mentiras, pues nosotros debemos siempre razonar todo lo que nos dicen los espíritus y aceptar solo aquello que nosotros creemos que que sirve para nuestra evolución moral. Esto que en principio puede llevar a algunos a estar más orgullosos, ¿no? De cómo se hacen las cosas en el espiritismo, en realidad nos tiene que llenar de humildad. ¿Por qué? Un buen científico es aquel que nunca dice que algo no existe, que algo no es verdadero. Es alguien que se dispone a investigar algo. ¿No es así? Pues un buen científico es una persona humilde, pero un mal científico es aquel que cree que sabe lo suficiente para afirmar lo que es verdad y lo que no lo es. Pero como nosotros hemos visto que muchas veces en la historia de la ciencia, cosas que antes eran rechazadas, luego van siendo aceptadas porque el conocimiento se expande, los paradigmas cambian, pues así también debemos portarnos nosotros espíritas, llenarnos de humildad para estar como Kardec, abiertos al cambio también. Y fue Kardec el que dijo que si algún día la ciencia comprobara algo que fuera en contra de lo que la doctrina espírita estaba afirmando, era la doctrina espírita la que tenía que cambiar. Hasta el momento, todas las investigaciones científicas de las que vamos teniendo conocimiento van comprobando cosas que nosotros ya sabemos a partir de la lectura del libro de los espíritus, del libro de los médiums y de las comunicaciones que a diario se hacen en los centros espíritas. Con este sentimiento de humildad, nosotros podemos ya
abrirnos a preguntar cosas como, por ejemplo, ¿qué es Dios? Y esto fue lo que preguntó Kardec a los espíritus. Eh, a lo mejor, si uno tiene la oportunidad de hablar con espíritus, no se le ocurriría una pregunta como esta. A lo mejor, cuando nosotros tenemos la oportunidad de preguntar a un espíritu algo, podríamos preguntar, ¿voy a tener un ascenso? O, fulano, ¿qué piensa de mí? ¿No? ¿Dónde voy a ir de vacaciones? ¿Debo hacer tal cosa? Pero no Kardec. Kardec lo que hizo fue hacer preguntas que eran relevantes para el colectivo de toda la humanidad. Y una de las inquietudes que este pedagogo tenía era saber qué es Dios. Y en la forma como la pregunta está elaborada, ya vemos cómo despersonaliza a Dios. No es quién es Dios, es qué. Él lo que quiere entender es qué es Dios. Y los espíritus contestan, Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. O sea, existe algo aquí que es la fuente de todo lo que existe, y esta fuente nosotros la podríamos llamar en el vocabulario que tenemos en la Tierra de inteligencia. Y luego pregunta Kardec, sigue preguntando, ¿dónde puede encontrarse la prueba de la existencia de Dios? Es una pregunta así un poco trampa, ¿no? Pero los espíritus, como Jesús en el tiempo en que los fariseos estaban preguntando, intentando ponerle en trampas todo el tiempo, los espíritus contestan a Kardec de una forma muy sencilla y que le dice, buscad la causa de todo lo que no es obra del hombre y vuestra razón os contestará. Es decir, todo aquello que no lo hayáis hecho vosotros es obra de Dios, incluso nosotros, porque la criatura no se puede hacer a sí misma, sino sería su creador. ¿No es así? Entonces nosotros sabemos, por información de los espíritus, de que existe una fuente primera y que esta fuente primera es el autor de todo lo que existe en el universo. Entonces Kardec, así intentando ahí entender qué es Dios, propone a los espíritus, ¿sería suficiente decir que es eterno, inmutable, inmaterial, único, omnipotente, soberanamente justo y bueno? Mucha cosa, ¿no? Porque es el ser perfecto, el creador de todo el universo. Y dicen los espíritus, pues sí, si lo queréis definir de esta manera, ya está bien. Y Kardec parece que no queda muy satisfecho con esta pregunta, pero no pasa nada. Él sigue preguntando, ¿penetrará el hombre algún día en el misterio de las cosas que le están ocultas? Porque a lo mejor estaría bien saber un poco más, ¿no? De qué es Dios, dónde está, yo qué sé, cosas que se nos podrían ocurrir aquí. Hay cosas que todos todavía no somos capaces de entender. Algún día seremos capaces de entender todas estas cosas. Y los espíritus le contestan que este velo se descorre ante el hombre a medida que se purifica. Y mirad qué respuesta tan interesante es esta, porque nosotros invertimos en ciencia y tecnología, queremos desarrollar los telescopios más potentes para investigar el espacio y los microscopios más potentes del mundo para investigar el mundo invisible de las células, invisible a ojo, ¿no? Queremos ver ahí estos espacios de las células. Cuanto más instrumentos tenemos, nosotros pensamos que estamos más cerca de la verdad. Y nos están diciendo aquí los espíritus que la verdad la conocemos a medida que nos purificamos. Es decir, nosotros tenemos que evolucionar moral e intelectualmente, las dos cosas, no solo intelectualmente, para empezar a entender las cosas. Un conocimiento únicamente intelectual, científico, no es verdadero, no acerca a uno a la verdad. Para acercarnos a la verdad y ser capaces de asimilarla y evolucionar a partir del conocimiento de la verdad, debemos purificarnos. Y lee qué es lo que sigue los espíritus diciendo en esta respuesta, que para comprender ciertas cosas nos hacen falta todavía cosas, facultades que nosotros no poseemos, porque todavía estamos en evolución. Hay zonas de nuestro ser que todavía no están descubiertas. Y André Luis
a través de las manos de Chico Xavier, en 1945, en un libro que se llama El Mundo Mayor, ya explicaba todo esto. Él decía, bueno, después de la doctrina, ¿no? André Luis nos decía que hay partes del lóbulo frontal que en aquel momento, 1945, todavía eran silenciosos para la ciencia. Y hoy día la ciencia empieza a entender qué es lo que sucede en esta zona de nuestro cerebro, que es la última zona que se desarrolla en el cuerpo humano, en la evolución de los seres humanos. O sea, todavía aquí en nuestro cuerpo mismo no nos tiene que salir alitas por ninguna parte, pero en nuestro cuerpo existe todo un potencial de desarrollo que nosotros todavía no hemos alcanzado. Con lo que tenemos, podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo, pero para que nosotros podamos conocer todas las potencialidades de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu, el camino es el camino de la purificación, de mejorarnos moral e intelectualmente. También nos dicen los espíritus qué es lo que somos. Somos principios espirituales, somos las inteligencias que pueblan todo el universo. Y nos dicen también que hay diferentes grados de espíritus, ¿no? No son todos iguales. Aquí nosotros no hemos sido creados todos a la vez. También nos dicen los espíritus en el libro de los espíritus que Dios no deja de crear nunca. Entonces unos habrán sido creados antes que otros y tienen una trayectoria más larga, habrán aprendido más que otros. Y de ahí viene pues diferentes niveles de ignorancia. Algunos ignoramos más que otros que ya ignoran menos. Y nos dicen los espíritus que hay los espíritus que han alcanzado la perfección, aquellos que están a la mitad de escala y los espíritus imperfectos. No es una división rígida, simplemente nos están diciendo los espíritus que no somos todos iguales en lo que dice respecto al conocimiento de la verdad. Todos debemos entender que estamos de camino de conocimiento de la verdad, pero que nos queda recorrido todavía a muchos, nos queda mucho recorrido a la mayoría de nosotros. Nos dicen también, ¿no? Respecto a nuestra forma física, a nuestro cuerpo, tanto físico como espiritual, que los cuerpos, los seres humanos, estamos formados de tres partes esenciales. Una que es el cuerpo físico, que es este cuerpo que nosotros vemos, los encarnados vemos y estamos muy acostumbrados, que la medicina tradicional cuida, va ahí, ¿no? Observa todos los síntomas, intenta paliar los síntomas, pero también tenemos un perispíritu, que es nuestro cuerpo espiritual, una réplica perfecta que tiene todos los órganos que están en el cuerpo físico y que sirve de molde a este cuerpo también. Y además está el espíritu, esto que es inmaterial, que es una inteligencia, un principio espiritual, y de estas tres partes esenciales estamos formados los seres humanos. Después también, siguiendo por ahí, los espíritus preguntan, Kardec pregunta a los espíritus, ¿en qué se convierte el alma en el instante de la muerte? ¿Qué es lo que nos sucede? ¿Se acaba todo? ¿O nos convertimos en algo, en un punto de luz? ¿En qué cambiamos cuando desencarnamos, ¿no? Y los espíritus le contestan a Kardec. El hombre, cuando muere, cuando pierde su cuerpo físico, vuelve a ser espíritu, retorna al mundo de los espíritus. Él es el mundo que ha dejado momentáneamente, porque es el mundo original, el mundo de donde procedemos todos nosotros. Pregunta, ¿conserva el hombre su individualidad después de la muerte? ¿O nos unimos como, ¿no? como gotas que vuelven al océano? Somos gotas, somos espíritus, inteligencias que volvemos a la inteligencia suprema y nos volvemos a fundir en este todo. No, jamás perdemos nuestra individualidad una vez que la hemos conquistado. Como
principios espirituales antes de llegar a ser espíritus, antes de llegar a ser conciencias individualizadas, y en aquel momento no tenemos conciencia de nuestra individualidad. Una vez que conquistamos esta conciencia de nuestra individualidad, ya empezamos a reconocernos y jamás la perdemos en este tránsito que hacemos entre encarnación, desencarnación, entre estar en el mundo de los encarnados, en el mundo físico, y en la erraticidad, como llamamos el mundo de los espíritus. También Kardec pregunta a los espíritus, el alma dejar el cuerpo, el alma cuando deja el cuerpo, ¿tiene inmediatamente conciencia de sí misma? Y los espíritus dicen, no, conciencia inmediata no es la palabra, pues pasa por un tiempo, un estado de turbación. Es decir, conciencia no es la palabra porque principalmente el nivel evolutivo que caracteriza a un planeta de pruebas y expiaciones como es la Tierra no da para gran cosa, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros cuando desencarnamos caemos ahí en un momento de transición en el que nos cuesta todavía entender qué es lo que está pasando cuando ya hemos perdido nuestro cuerpo físico y despertamos al otro lado. Entonces existe sí este momento de turbación que se puede asemejar a cuando pasas por un sueño muy profundo y despiertas, no sabes muy bien dónde estás, no sabes qué haces aquí, ¿no? Estos segundos que nos cuesta comprender qué es lo que está pasando, pues puede ser este momento de turbación que pasa el alma cuando desencarna y ya no es alma, pasa a ser espíritu desencarnado. De todas formas, cada caso es un caso, como dice nuestro amigo Alfredito. Pues hay espíritus de luz, espíritus más evolucionados, no hace falta que sea de luz, a lo mejor, ¿no? Con un poco más de conocimiento de la verdad, de evolución intelectual y moral, ya son capaces de entender qué es lo que está pasando. Mientras que hay otros espíritus que por mayor ignorancia de la verdad, por un recorrido intelectual y moral todavía incipiente, pues nos costará mucho más entender qué es lo que nos está sucediendo en el momento de la desencarnación. También pregunta a los Kardec, ¿no? A los espíritus. Quiere saber si tiene el alma muchas existencias corporales. Él quería entender esto de la reencarnación, si era o si no era verdad. Porque la reencarnación no nace con la doctrina espírita. Ya es una creencia compartida desde hace muchísimos siglos en el Egipto antiguo. Ya se pensaba en la reencarnación y las religiones de India, las religiones hinduistas también. Pues dicen los espíritus, sí, pasamos por muchas existencias físicas. Es interesante aquí el vocabulario que utilizan los espíritus, porque nosotros así nos equivocamos y decimos, sí, pasamos por muchas vidas, ¿no? Vidas. Pero la vida, si nosotros utilizamos un vocabulario correcto al 100%, o por lo menos de lo que sabemos después de leer la doctrina espírita, debemos entender que la vida es esta trayectoria que pasa el espíritu desde el momento de su creación hasta el momento en que encuentra la perfección. Todo esto es su vida y durante su vida experimenta diferentes existencias físicas. Nosotros decimos mi vida, muchas vidas no, muchas existencias corporales, muchas existencias físicas, pero la vida es todo, porque somos seres inmortales. Y si somos inmortales, no hay muerte, solo hay vida. ¿No es así? Pero ¿cuál sería entonces el objetivo de la reencarnación? ¿Cuál es el punto? Pensemos que este es un estudio filosófico. Kardec está indagando en los porqués de la inteligencia suprema. ¿Por qué ha diseñado Dios o esta inteligencia suprema? ¿Por qué ha diseñado su creación de esta manera? Y dicen los espíritus, para la evolución y mejoramiento progresivo de la humanidad. El mejoramiento no es algo que consigamos de una sola vez, es algo que tenemos que
experimentar con prueba y error muchísimas veces. Y nos tienen que venir los espíritus y contar la doctrina espírita. Y aunque hayamos leído, muchas veces caemos en el mismo error y nos da una vergüenza tremenda y tenemos que disculparnos. Otra vez no conseguimos, ¿no? Pero poco a poco vamos evolucionando, vamos mejorando, vamos conociendo la verdad. Y si no fuera así, ¿dónde estaría la justicia? ¿No es? Si nosotros solo viviéramos una única existencia física, no sería justo que unos fueran ricos y otros pobres, unos tuvieran salud y los demás no. Pues aquí hay justicia en este principio en que todos hemos sido creados ignorantes y evolucionamos por medio de las decisiones que nosotros mismos hacemos. O sea, cada uno de nosotros imprime un rumbo y un ritmo a su propia evolución. Es responsabilidad de cada uno de nosotros este ritmo y este rumbo particular que nosotros imprimimos a esta trayectoria que hacemos en la luz. También pregunta Kardec, ¿el espíritu que animó el cuerpo de un hombre podría encarnar en un animal? Y esta es una pregunta importante porque hay religiones, hay creencias, principalmente en India y en el Oriente, ¿no? Que ellos sí que creen que los espíritus de una persona pueden encarnar, volver a encarnar en animales si se equivocan. Y lo que nos dicen los espíritus es que esto no es así, que esto sería retrogradar y que el espíritu no retrograda. El río no remonta a su fuente. Es una metáfora muy interesante que nos puede servir a entender una lógica, ¿no es así? Como el río no vuelve a su fuente, el espíritu también, una vez que ha conquistado unos conocimientos, un desarrollo intelectual y moral, no puede volver a una forma de animal, a ser un principio espiritual. Lo que sí que nos puede pasar, y pasa muy a menudo, es que nos equivoquemos de forma tan lamentable que suframos en nuestros cuerpos físicos las consecuencias de nuestros errores, porque todo lo que nosotros hacemos deja huella en nuestro cuerpo espiritual. Y cuando volvemos a encarnar por una cuestión de causa y efecto, nuestros cuerpos físicos ya no pueden ser tan sanos y tan perfectos como tal vez el que teníamos cuando malgastamos los dones de la salud. Pero esto no es retrogradar, esto, o por lo menos no es retrogradar a principio espiritual. Todavía somos conscientes de nuestra individualidad y debemos ser conscientes de que debemos actuar de forma coherente con lo que nos enseña la doctrina, debemos mirar por el bien del prójimo, buscar evolucionar precisamente para que estas equivocaciones lamentables no retrasen nuestra evolución. Retrogradar jamás, pero nos pueden retrasar, ¿no? Nuestra caminada hacia la perfección. También nos dicen los espíritus que los espíritus, bueno, existe comunicación con los espíritus. Ay, muchas gracias, Juan. La palabra para esto es metempsicosis. No lo decía porque es difícil de pronunciar, pero es así. Pues la creencia de que los espíritus pueden encarnar en animales. ¿Es así? Gracias. Entonces, es un principio de la doctrina espírita la comunicabilidad de los espíritus. Entonces, ya que se comunican los espíritus y Kardec lo estaba averiguando, ¿no? De forma empírica, de forma práctica, él pregunta, de acuerdo, pero ¿conocen los espíritus el futuro? Y la respuesta me parece bastante lógica también, pues depende de su perfección. Con frecuencia solo saben muy poco o saben menos que vosotros, pero no siempre les es permitido revelarlo. Claro, yo, por ejemplo, soy un espíritu encarnado, soy un alma, ¿no? Yo sé lo que va a pasar cuando acabe esta conferencia, pero esto es muy poco porque está asociado a mi nivel de perfección. Yo sé lo que va a pasar mañana, o por lo menos creo que sé, ¿no? Imagino lo que va a pasar mañana.
sea, los espíritus desencarnados, igual que nosotros, tienen muchas ideas. Ellos, según su nivel de acercamiento a la verdad, pueden, observando la situación, decir si algo puede o si no puede suceder. Lo que pasa es que ellos muchas veces tienen un lugar de observación que es un lugar que les da una perspectiva mejor que la nuestra. Yo digo que es como ir caminando por la calle, ¿no? Si tú vas caminando por la calle mirando al suelo y miras siempre al suelo, tu perspectiva es muy limitada, pero si levantas la vista, ves más. Y si estás en el como de una montaña, en el ápice de una montaña, pues ahí ves muchísimo más, ¿no? Pues ahí están los espíritus más evolucionados por más perfeccionamiento, más evolución intelectual y moral, tienen mayor capacidad de saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Lo que no quiere decir que puedan prever lo que nos va a pasar a nosotros individualmente, porque individualmente depende de nuestro libre albedrío cómo va a vivir Janaína, cómo va a vivir Flora, cómo va a vivir David. Cada uno de nosotros decide cómo va a vivir su vida. Pero pregunta Kardec a los espíritus, ¿pueden los espíritus conocer nuestros pensamientos? Y dicen los espíritus, sí. Con frecuencia conocen hasta lo que quisierais ocultaros a vosotros mismos, pues no hay actos ni pensamientos que les puedan ser ocultados. Aquí leen ellos y nosotros cómo nosotros vemos la ropa de los demás, ¿no? Nosotros vemos la gente en la calle y a lo mejor pensamos, este viene de trabajar, este se va a la playa, el otro pues va al cole. Según la ropa que lleva, nosotros podemos juzgar a dónde van a ir estas personas, pues los espíritus leen en nuestros cuerpos espirituales nuestros pensamientos y así detectan la calidad de nuestros pensamientos. Pero además de detectar la calidad y el contenido de nuestros pensamientos, además influyen en estos pensamientos. Cuando Kardec pregunta, de acuerdo, pues entonces conocen nuestros pensamientos, pero también influyen en ellos y influyen en nuestras acciones, dicen los espíritus a Kardec. A este aspecto, su influencia es mayor de lo que creéis, porque con frecuencia son ellos quienes os dirigen. O sea, tanto para bien como para mal, nosotros estamos acompañados de un círculo de personas, estamos acompañados de un círculo de personas o de espíritus desencarnados que nos van influyendo, ¿no? Nos van ayudando a progresar si son espíritus más evolucionados o nos van frenando el desarrollo intelectual y moral si son espíritus menos evolucionados. De acuerdo, entonces todos se pueden comunicar. Nosotros, ¿cómo podemos reconocer si son espíritus evolucionados o si son espíritus elevados? Nos dicen los espíritus por la calidad de lo que dicen. Si se revelan un lenguaje elevado, con sabiduría, con bondad, un espíritu elevado jamás nos va a dar ninguna información en contrario de todo esto. También nos dicen en la pregunta 55 a Kardec, cuando nos pregunta si hay mundos habitados en todos los globos que circulan en el espacio, y los espíritus le dicen que sí, que la tierra está lejos, ¿no?, de ser como nosotros creemos este mundo, que solo está habitado por nosotros mismos. Yo me estoy enrollando un montón aquí, disfrutando, pero la hora vuela. Tenemos, como decíamos antes, el libre albedrío, que es esta capacidad, es como nosotros llamamos la capacidad que tenemos de imprimir un rumbo y una dirección, un rumbo y un ritmo a nuestra evolución. O sea, es nuestra responsabilidad todo lo que atraemos a nuestras vidas. No es culpa del jefe, no es culpa de mi madre, no es culpa de mi marido, no es culpa del vecino, es mi responsabilidad todo lo que me sucede a mí misma.
También cuando Kardec pregunta a los espíritus, ¿hay un modelo en la tierra que nosotros podamos seguir? Y nos dicen que contemplemos a Jesús. Este es el modelo al que podemos aspirar nosotros. A este ser debemos mirar y observar, entender sus palabras y seguir su modelo, aunque sea bastante difícil. Nos dicen este libro de los espíritus, ya creo que vamos a ir más rapidito ahora, pero esto es importante, creo, que hay tres momentos, tres periodos distintos en la evolución, tanto colectiva como individual. Un primer momento es el de la curiosidad, que nosotros queremos saber cosas, ¿no? En el momento de las mesas giratorias, pues eso era lo que estaba pasando, la curiosidad, la gente quería saber. Y nosotros cuando llegamos al espiritismo, llegamos también con esta curiosidad. Se pueden comunicar los espíritus, pero ¿cómo funciona? ¿Tengo cuerpo de desencarnado? ¿Qué es? ¿De qué está hecho? Luego viene la parte del razonamiento, entender todo esto, darle muchas vueltas, que es la parte cuando se conoce la doctrina. Pero tenemos que pasar a un tercer nivel, que es el nivel de aplicación de las consecuencias, el nivel en que vivimos según estos principios que nos enseña la doctrina espírita. ¿Y qué principios son estos? Principios de justicia, amor y caridad. Nosotros debemos entender que fuera de la caridad no hay salvación, no es fuera del espiritismo, no es fuera de ninguna religión, es fuera de la caridad, que en el diccionario celeste es lo mismo que el amor. ¿Y qué es lo que hacemos con este libro? ¿Cómo nosotros podemos llegar a hacer la caridad de una forma auténtica? Tanto aprender a hacerla material como la moral, ¿no? Conociéndonos a nosotros mismos. Fue con este objetivo que fue dictado el libro de los espíritus, para que nosotros pudiéramos evolucionar. Y ahora nos hace Kardec un desafío muy interesante. Nos dice, suponed que es obra de un hombre, de un solo hombre. Pensad que esto no es de espíritus, sino crece en espíritus. Es obra de un hombre. Y decid, después de haberlo leído, si encontráis algún asunto como tema de burla. Los que se burlan del espiritismo, de la doctrina, son personas que todavía no se han detenido a leerlo, porque si tú lees este libro, solo puedes llegar a la conclusión de que no hay nada, ningún motivo de burla en él, que es un libro serio que tiene un contenido muy, muy elevado. Yo terminé la conferencia en Lleida con esta imagen de un castelo. Ellos hacen unos castelos así tan interesantes, ¿no? Y yo lo que quería decir con esta imagen era que la fuerza, la unión de las personas, pues hacía todo esto, ¿no? Que la fuerza de la doctrina no está en la comunicación mediúmica. Nosotros como espiritistas hacemos la mediunidad como caridad de una forma muy escondida de los focos de luz, de los espectáculos, ¿no? Muy protegida. Y al final de la conferencia se me acercó una señora y me dijo, es que yo hago castelos. Y digo, sí, ¿te ha gustado la foto? Sí, pero no has dicho una cosa muy importante, que en los castelos los más fuertes hacen la base y son los más fuertes que aguantan a los más débiles. Entonces, si nosotros nos decimos espiritistas, todos los que nos llamemos espiritistas debemos servir en actitud de amor y caridad y estar ahí en la base, porque la doctrina nos tiene que hacer fuertes, nos tiene que dar fuerzas contra las dificultades, contra los problemas, contra las desilusiones, y esta fortaleza que nos da la doctrina nos tiene que servir para aguantar, para ser la base, para que otros puedan subir y que todos juntos podamos tocar el cielo. Pues con esto creo que os doy las gracias por una oportunidad más de compartir este espacio con vosotros y ya entrego a Miguel una vez más la palabra. Muy bien, muchas